La mujer que aparece en la imagen es una radiante reina de belleza del estado de Baja California, con una sonrisa deslumbrante y una corona sobre la cabeza, símbolo del éxito y la belleza por los que se había esforzado duramente. Pero pocos imaginaron que, poco tiempo después, su nombre y su imagen inundarían las portadas de los periódicos, no por un título, sino por una tragedia espantosa. Cuando las autoridades revelaron la verdad, todo México quedó conmocionado. Esta reina de belleza había sido brutalmente asesinada en su propia casa, y la persona sospechosa no era otra que aquel con quien había compartido la intimidad. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia que sacudió al país, quédate hasta el final del video. El 6 de junio de 2023 comenzó como cualquier otro día para Baja California María Luisa Manríquez. Se despertó a las 6 de la mañana, preparó a sus 2 hijos para ir a la escuela y subió con ellos a la camioneta. Al llegar a la escuela, en la colonia Las Brisas de Tijuana, Baja California, María Luisa se despidió de sus hijos con un beso y un abrazo muy fuerte, para luego regresar a casa y empezar su jornada laboral. Pero durante el resto del día, nadie volvió a saber de ella. Baja California María Luisa Manríquez era una reconocida modelo y empresaria. Era impensable que pasara todo un día trabajando sin comunicarse con nadie. A medida que las horas transcurrían, la preocupación de familiares y amigos aumentaba. Sus seres queridos denunciaron su desaparición en la comisaría y difundieron su imagen en redes sociales. Para las 5 de la tarde, todo México estaba pendiente de noticias sobre la famosa. La policía llegó a su domicilio en el callejón Casablanca, en la colonia Guanajuato. Lo primero que notaron fue que la puerta principal no estaba forzada, lo que en principio les dio cierta tranquilidad. Pero lo que hallaron dentro fue totalmente inesperado. En una de las habitaciones más apartadas, encontraron el cuerpo de María Luisa con signos de violencia, hematomas y lesiones provocadas por un objeto punzante. Mientras los agentes trataban de averiguar quién podría haber cometido semejante crimen, muy cerca de la casa aún se limpiaban las cenizas de un vehículo incendiado, con una persona en su interior. Baja California, María Luisa Manríquez nació el 1 de abril de 1979 en Guadalajara, Jalisco, México. Desde pequeña soñaba con formar parte del mundo de la moda. Era sumamente carismática, hermosa e inteligente. Todos los que la conocían estaban seguros de que tendría éxito. Pero María no solo quería aparecer en revistas y lucir vestidos en pasarelas, también soñaba con ser reina de belleza. En la década de 1990, María Luisa se mudó a Tijuana, Baja California. Allí tuvo sus primeros trabajos, pero también descubrió que su pasión no se limitaba al modelaje, sino que abarcaba el mundo de los negocios. Le encantaba la idea de crear algo con su propia marca. Así, en 1997, María Luisa aprovechó sus contactos en el mundo de la moda para fundar la agencia Estilo, especializada en publicidad y eventos. A partir de ahí, su carrera no hizo más que crecer. Al año siguiente, obtuvo por primera vez una corona en el certamen Señorita Fiestas Patrias. Este título no solo la lanzó a la fama, sino que le abrió las puertas para convertirse en una figura influyente dentro del modelaje en México. Todas las revistas querían tenerla en portada, y las propuestas de colaboración llegaban una tras otra. María Luisa no solo acumulaba fama, sino también una considerable fortuna. En el año 2000, decidió retribuir a la sociedad, iniciando varios proyectos para ayudar a comunidades vulnerables y colaborando con orfanatos y refugios para personas sin hogar. Aunque era una fuerte competidora en los certámenes de belleza, nunca dejó su trabajo. Formó parte del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, así como del Hospital CIMSA. Para 2020, María Luisa ya era conocida en todo el país como filántropa, modelo y gestora. Además de su empresa inicial, participaba en la organización Models Expos, colaboraba con mujeres empresarias de Tijuana y con Cotuco Tijuana, demostrando que las mujeres no solo pueden ser bellas, sino también excelentes emprendedoras.
En 2021 ganó la corona de Reina Estatal de Baja California en la categoría Diamante. En 2022 obtuvo el título de Señora Turismo México y viajó a la República Dominicana, donde fue coronada Belleza Marina Internacional. Pero detrás de esa fachada perfecta, su vida familiar era muy distinta. María mantenía su vida privada en secreto. Solo se sabía que tenía 2 hijos pequeños, Alberto y José Luis, a quienes adoraba. Casi todos los días publicaba videos con ellos en Instagram. Sobre el padre de los niños nunca habló, ni siquiera en entrevistas. Para 2021, María Luisa se había casado con Carlos Gómez Ibarra, un hombre bastante reservado, quien adoptó a sus 2 hijos. De puertas afuera, parecía que llevaban una vida tranquila, pero la realidad era totalmente opuesta. Carlos ejercía violencia física y psicológica contra María Luisa de forma recurrente. Las discusiones eran constantes y casi siempre terminaban con ella siendo golpeada. La familia y los amigos estaban muy preocupados y le insistían en que hiciera algo, temiendo que Carlos pudiera llegar aún más lejos. María Luisa decidió actuar por su cuenta y presentó una denuncia por violencia doméstica. Sin embargo, el caso no tuvo avances. Aunque el tribunal no hizo nada para obligar a Carlos a mantenerse alejado de María Luisa, finalmente se separaron. Cuando ella le informó que había iniciado el trámite de divorcio, él reaccionó con la misma ira que mostraba cuando aún vivían juntos. Pero María Luisa no quería perder tiempo pensando en su exmarido. Tenía toda una vida por delante. Para 2023, la modelo dedicaba su tiempo a salir con amigas, reunirse para comer con sus compañeras y participar en actividades escolares de sus hijos. Tampoco descuidaba su fe. Cada mañana acudía a la iglesia. Ese mismo año, apareció en la portada de una importante revista con el título Reina y el subtítulo La más sofisticada. El artículo elogiaba su influencia como modelo y empresaria. Todo marchaba bastante bien hasta el 30 de mayo, cuando María Luisa firmó oficialmente los papeles de divorcio con Carlos, un paso que significaba su liberación. El 6 de junio, publicó en Instagram una imagen del personaje Merlina de la serie Los Locos Adams, con una frase superpuesta. En parte, tienes que aprender y entender que cada persona es así. Solo puedes amarla tal cual y mantener la paz mental y espiritual. La publicación dejaba entrever que había pasado por muchas cosas, pero que todo lo que había soportado la había hecho más fuerte. Nadie imaginaba que sería su última publicación. Aquella mañana, María Luisa llevó a sus 2 hijos a la escuela en la colonia Las Brisas, Tijuana, Baja California, como de costumbre. A las 7 en punto, se despidió de ellos con un beso y un abrazo muy fuerte, prometiéndoles que pasaría por ellos por la tarde. Con su amabilidad característica, saludó a otros padres y luego subió a su vehículo para regresar a casa y comenzar la jornada laboral. Unas horas más tarde, dejó de contestar el teléfono. Amigos, familiares y compañeros intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta. Decidieron acudir a la comisaría para denunciar su desaparición. Esa misma tarde, conocidos suyos compartieron en redes sociales un aviso de búsqueda, indicando que no tenían contacto con ella desde las 7 de la mañana, y pidiendo encarecidamente que cualquiera con información se comunicara para ayudar. A las 5 de la tarde, la policía obtuvo una orden para registrar la casa de María Luisa en el callejón Casablanca, Colonia Guanajuato. Dentro, todo parecía completamente normal, sin señales de forzamiento en las cerraduras. Revisaron una a una las habitaciones, sin encontrar nada, hasta llegar a un baño en desuso, donde había una bañera de hidromasaje cubierta de polvo. Allí, encontraron el cuerpo de María Luisa, y eso no era lo peor. De inmediato, los investigadores advirtieron que presentaba signos claros de haber sufrido violencia extrema, golpes y heridas punzantes. La Fiscalía Estatal informó de inmediato a la familia, que acudió a identificar el cuerpo. Ese rostro no podía confundirse.
Debido a la gravedad de las lesiones, el forense confirmó que no se trataba de una muerte autoinfligida. La hora de fallecimiento se estimó alrededor de las 7:30 de la mañana. Lo extraño era que, casi al mismo tiempo, se produjo un grave accidente cerca de la zona. Aproximadamente a las 8 de la mañana, un vehículo se estrelló contra un muro en la autopista Oriente, provocando un incendio. El hombre que conducía murió en el acto debido a graves quemaduras, lo que hizo imposible su identificación visual o por la ropa. Su identidad solo pudo confirmarse tras la autopsia. Cuando comenzó la investigación para dar con el asesino de María Luisa, los detectives notaron la ausencia total de rastros de Carlos, su exmarido. La noticia del asesinato se propagó rápidamente, causando conmoción en todo México. María Luisa era una mujer querida por su carisma y sus obras de beneficencia. El público exigía una investigación exhaustiva para encontrar al responsable. Su familia también publicó un mensaje en su cuenta oficial, pidiendo que se recordara a María por todo lo bueno que había hecho y por las personas a las que había ayudado. Pocas horas después de hallarse el cuerpo, la Fiscalía del Estado de Baja California convocó una rueda de prensa para anunciar que había habido un avance importante en el caso y que ya habían identificado a un sospechoso. Las pruebas de las cámaras de seguridad callejeras mostraron que un hombre llegó a la casa de María Luisa alrededor de las 7:30 de la mañana. Ese hombre no era otro que Carlos Gómez Ibarra. Tras estacionar su bicicleta frente a la puerta, Carlos entró por la entrada principal sin necesidad de forzar la cerradura. Una vez dentro, este hombre violento golpeó y atacó a su exesposa con un arma blanca, provocándole la muerte. Inmediatamente después, ocultó el cuerpo de la víctima en la habitación más apartada de la casa, donde había un viejo jacuzzi, y lo cubrió con varios objetos y ropa de modelo, en un torpe intento por ocultarlo. Tan solo 15 minutos después, como si hubiera terminado un trabajo, Carlos salió de la casa. Cargó la bicicleta en una camioneta Ford F-150 negra, a nombre de la modelo, y huyó cobardemente hacia un destino que ya tenía en mente. Pero pocos minutos después de salir de la casa de María Luisa, Carlos comenzó a sentirse culpable. La ansiedad creció tanto que, mientras conducía, tomó el teléfono y llamó a uno de sus hijastros, diciéndole únicamente: «Soy un mal padre». Fue todo lo que el chico escuchó antes de que Carlos colgara. No quería oír respuesta. Solo necesitaba aliviar, aunque fuera un poco, el peso de la culpa que lo atormentaba. Pero no fue suficiente. A los pocos segundos, llamó a otro familiar, insinuando que quería disculparse por algo que había hecho, asegurando que estaba arrepentido, pero sin dar detalles, y volvió a colgar. Carlos condujo por la avenida Simón Bolívar y se incorporó a la autopista Oriente, en el tramo de la fase 3 de la zona del río Tijuana. Allí, su nerviosismo aumentó, llegando incluso a exceder el límite de velocidad. Abandonándose por completo a su destino, Carlos aceleró constantemente hasta estrellarse contra el pilar de un puente peatonal, frente a una agencia de automóviles. Tras el impacto, el vehículo se incendió y Carlos murió calcinado en su interior. Eran las 8 de la mañana cuando el Departamento de Bomberos de Tijuana reportó el incidente. Los primeros agentes que vieron el cuerpo pensaron que se trataba de un accidente, pero el aumento repentino de la velocidad antes del choque sugería que podría tratarse de un acto intencional. Cuando el forense confirmó que el cadáver pertenecía al exmarido de la víctima asesinada pocas horas antes, surgió una fuerte hipótesis: se había suicidado. Finalmente, el siniestro fue clasificado como intencional. Carlos había cometido 2 actos aquella mañana: el accidente automovilístico y, más importante, el asesinato de la modelo. La familia de la víctima coincidió plenamente con la hipótesis de que Carlos era el asesino, recordando que él la había maltratado en múltiples ocasiones y que María Luisa lo había denunciado. El hecho de que el vehículo implicado en el accidente estuviera a nombre de ella reforzaba la sospecha de que Carlos lo robó esa mañana para huir. A las 8 de la mañana, los bomberos informaron del incendio del vehículo. A las 5 de la tarde se descubrió el cuerpo de María Luisa.
Todos los detalles coincidían. El que hubieran firmado el divorcio el día anterior solo aumentaba la convicción de la familia de que Carlos, un hombre violento, reaccionó con furia ante la decisión de su exesposa. La Fiscalía del Estado de Baja California ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer todos los detalles de la investigación. No quedaban dudas. Carlos Gómez era el único sospechoso. Pero el asunto no era sencillo. El fiscal general, Iván Carpio Sánchez, señaló que era necesario revisar el caso, ya que no existían pruebas que confirmaran la denuncia previa presentada por la víctima. Sin embargo, también afirmó que las líneas de investigación apuntaban a que podría tratarse de un crimen pasional. La denuncia que María Luisa presentó casi 3 años antes mostraba que Carlos era un hombre violento, dispuesto a recurrir a métodos terribles. El hecho de que la denuncia no fuera atendida y que aún hoy se pusiera en duda, demostraba que las autoridades habían optado por ignorar a una mujer que pedía ayuda. El Código Penal Federal establece que un asesinato se considera feminicidio cuando la víctima es privada de la vida por razones de género. Para determinarlo, se deben considerar factores como si la víctima sufrió lesiones o mutilaciones con intención de humillarla, si había antecedentes de violencia doméstica, laboral o escolar por parte del agresor, y si existía entre el agresor y la víctima una relación afectiva, de confianza o de apego. Todos estos elementos estaban presentes en el caso de María Luisa. Por eso, no debía clasificarse como crimen pasional, sino llamarlo por su verdadero nombre: feminicidio. Si el sistema creado para proteger a las mujeres hubiera actuado cuando ella pidió ayuda, quizá hoy estaría viva. Ahora solo quedaba el dolor y la pérdida para la familia. Sus 2 hijos, de apenas 15 y 17 años, habían quedado huérfanos de madre. El mayor prometió cuidar de su hermano, pero eso no podía reemplazar lo que habían perdido. Ellos necesitaban a su mamá. Es fundamental recordar este tipo de casos para aumentar la conciencia social y alentar a las mujeres a buscar ayuda. Pero todo será inútil si, cuando acuden a las instituciones responsables de protegerlas, se encuentran con el abandono. El caso de María Luisa atrajo la atención mediática principalmente porque ella era una modelo y empresaria reconocida en todo México y en países vecinos. Pero sucesos como este ocurren a diario, y las historias de muchas otras mujeres nunca llegan a los periódicos. En enero de 2023, en todo México, se reportaron 228 feminicidios. En febrero, 128. En marzo, 228. Lo que representa un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, hubo otros 674 asesinatos de mujeres clasificados como homicidio doloso, igual que el caso de María Luisa, lo que significa que la cifra real está siendo distorsionada. Esto no ocurriría si el Estado no fuera cómplice. En este caso, no se podía llevar a cabo un juicio para condenar al culpable porque se suicidó. Pero aún se puede mantener informada a la sociedad, seguir luchando por la seguridad de millones de mujeres que sufren violencia cada día y ayudarlas antes de que sea demasiado tarde. La tragedia de María Luisa no es simplemente un homicidio, sino un claro reflejo de las zonas más oscuras de la vida humana. Cuando el amor se deforma en posesión, cuando la violencia sustituye silenciosamente a la comprensión, y cuando los gritos de auxilio son ignorados en medio del silencio. Ella fue una mujer talentosa y generosa, pero murió en el lugar que se suponía debía ser su refugio más seguro. El caso nos recuerda que la línea entre la felicidad y la tragedia es más frágil de lo que pensamos. Un solo momento de pérdida de control, un acto impulsivo, puede arrebatarlo todo. La sabiduría de la vida reside en saber respetar, en saber soltar lo que es tóxico y en tender la mano para protegernos unos a otros antes de que las cosas crucen el límite y no haya marcha atrás. La mujer que aparece en la foto es Kimberly Antonacos, una joven de 21 años de Nueva York, conocida por su radiante sonrisa y su corazón bondadoso. Pero en la primavera de 1995, esa imagen se convirtió en el símbolo de un caso de secuestro y asesinato que conmocionó a la opinión pública de Estados Unidos.
Cuando el caso salió a la luz, el público quedó atónito al descubrir que el autor intelectual no era otro que su propio novio, Joshua Torres, junto con un grupo de cómplices cercanos. Lo que le ocurrió a Kimberly en sus últimos días fue una cadena de tragedias frías y despiadadas, que culminaron en una muerte dolorosa e inimaginable. Si quieres conocer todos los detalles de este caso impactante, quédate hasta el final del video. ¿Sabías que, además de la criminología, la ciencia que estudia el delito, existe también la victimología? Este es un campo que se sitúa en la intersección de la criminología, la psicología y la sociología, y que estudia a las víctimas de los delitos. Resulta que existen ciertas tendencias que hacen que algunas personas sean más propensas a convertirse en víctimas de delitos. Estos factores incluyen el estatus social, las experiencias de vida y, por supuesto, las características o carácteres psicológicas. Cuanto peores sean las condiciones de vida, mayor será el riesgo de convertirse en víctima. Al mismo tiempo, cuanto más alto sea el estatus social, mayor será la probabilidad de ser blanco de estafas, extorsiones y secuestros. En cuanto a la experiencia personal, es simple. Las personas que saben adaptarse al entorno son más seguras que las demás. La personalidad quizás sea el factor más decisivo de esta lista. La personalidad que posee una persona determinará su posición frente a la vida y, por lo tanto, su posibilidad de convertirse en víctima. El caso ocurrido en 1995 en Nueva York es la historia de una entrega y una apertura hacia el mundo que se convirtieron en el destino trágico de Kimberly Antonakos, una joven de 21 años. La protagonista de la historia de hoy es una joven hermosa y de corazón noble, que jamás habría podido imaginar, ni siquiera en su peor pesadilla, el horror que la vida le tenía preparado. Thomas Antonakos, un empresario exitoso y un padre ejemplar, se enteró de la desaparición de su hija por medio de los compañeros de trabajo de ella. Ellos lo contactaron cuando Kimberly no se presentó a su trabajo el primer día de primavera. Ella era muy puntual y siempre estaba bien valorada por su gerente, por lo que su ausencia era una mala señal. Y tenían razón. La hipótesis de que estuviera enferma fue rápidamente descartada. El padre, preocupado, comentó que no había podido comunicarse con Kimberly desde la noche anterior y que tenía un mal presentimiento. Su hija siempre mantenía el contacto, ya que él le había regalado algo valioso y poco común en aquella época, un teléfono móvil. Pero ella no respondía, así que se vio obligado a contactar a sus amigos. Sin embargo, ellos tampoco pudieron ayudar. Nadie había visto a Kimberly desde que salió de una fiesta en la madrugada del 1 de marzo. El padre, angustiado, decidió no esperar más y acudir a la policía, solo después de confirmar que su hija había sido reportada como desaparecida. Los agentes de la ley sugirieron esperar al menos 24 horas. Dijeron que probablemente había pasado la noche en casa de alguien y que pronto se pondría en contacto. Ella ya era adulta y tenía derecho a hacer lo que quisiera. Esta actitud hacia el caso no dejó satisfecho a Thomas, así que organizó su propia investigación. Lo notable es que la desaparición de Kimberly salió a la luz gracias a una vidente. Una persona con habilidades paranormales fue contactada por su madre, quien voló desde Florida inmediatamente después de enterarse de la situación. Desesperada, y siguiendo el consejo de una amiga, decidió utilizar todos los recursos posibles. La vidente, al mirar la foto de Kimberly, dijo que seguía con vida pero que estaba muy débil y gravemente deshidratada. También afirmó que había sido secuestrada por personas conocidas y que había intentado escapar varias veces. Finalmente, añadió que el peligro mortal provenía de varias personas y que el nombre de uno de ellos empezaba con la letra J, claramente el líder del grupo. Esta información, que luego se hizo pública, no solo generó una fuerte reacción en la opinión pública, sino que también trajo consecuencias inevitables. Sin embargo, empecemos por el principio. Kimberly nació en 1974 en Nueva York, Estados Unidos. Era hija única. Aunque creció con amor y comodidades, nunca fue malcriada.
Sus padres provenían de familias humildes. Aún así, su padre, Thomas, alcanzó un éxito considerable. Fundó su propia empresa de informática y obtenía buenos ingresos, que estaba dispuesto a gastar en su querida hija y en sus deseos. Cuando Kimberly era pequeña, los Antonacos se divorciaron. La niña vivía con su madre, pero esto no redujo el vínculo con su padre. Él solía recogerla los fines de semana y le dedicaba todo su tiempo libre. Cuando la madre de Kimberly tuvo una nueva pareja y decidió mudarse a Florida, la niña tuvo que elegir quedarse con su madre o con su padre. Como no quería mudarse y se sentía feliz con ambos, eligió vivir en el entorno que le era familiar. Así, Kimberly comenzó a vivir con su padre, con quien tenía una relación muy estrecha. Creció siendo una niña buena y sociable. Con los años, se convirtió en una joven radiante. Su sonrisa iluminaba el ánimo de cualquiera. En general, destacaba por su sentido del humor y su optimismo. Desde pequeña fue protegida de los problemas, por lo que siempre veía lo bueno en las personas. Los problemas serios parecían esquivarla, y por ello solo conocía el lado oscuro de la vida a través de historias ajenas. Lamentablemente, un alma abierta y bondadosa puede traer mucho dolor a quien la posee. En 1994, comenzó a estudiar en el Staten Island College. Poco después, le dijo a su padre que sentía que ya era lo suficientemente adulta para vivir sola. Sin duda, Antonacos se preocupó por esta decisión, pero la respetó y no se opuso. Luego, se prometió a sí mismo que se aseguraría de que su hija tuviera un lugar muy seguro donde vivir. Por eso, Thomas le compró a su hija un bonito apartamento en una zona acomodada de la ciudad. Él incluso instaló un sistema de alarma en la vivienda de su hija. Para evitar que tuviera que aparcar lejos de casa, le compró una plaza de estacionamiento en el garaje frente a la calle. Y para que siempre pudiera estar comunicada, ella tenía un teléfono móvil y un buscapersonas. Todo lo que estaba al alcance de un padre, él lo hizo de la mejor manera posible. Su preocupación por la seguridad de Kimberly tenía fundamento. Estaba relacionada con su riqueza y con la falta de experiencia de vida de la joven. Kimberly no solo estudiaba bien en la universidad, sino que también trabajaba a tiempo parcial. Rechazó la propuesta de su padre de continuar con el negocio familiar, pues quería encontrar su propio camino. Así que Kimberly aceptó un trabajo a medio tiempo como contadora en una empresa exitosa. En ese momento, llevaba una vida típica de estudiante. Salía con frecuencia y asistía a fiestas. Su padre le sugirió en varias ocasiones que regresara a vivir con él, pero ella siempre se negó. Su deseo de vivir de forma independiente la condujo a una tragedia inesperada. A principios de 1995, Kimberly ofreció a su amiga Liz Pace y a la familia de esta hospedarse en su casa mientras renovaban su apartamento. Movida por su bondad, Kimberly los invitó a quedarse en su espaciosa vivienda. El grupo de jóvenes pasó buenos momentos juntos. Cocinaban y se reunían por las noches. En uno de esos días, Kimberly y su amiga decidieron ir a una fiesta. Ambas se maquillaron, se arreglaron el cabello y escogieron ropa adecuada para luego dirigirse al evento. Según Liz, se divirtieron mucho, bailaron y se relajaron. Después, Kimberly las llevó de regreso a casa en su Honda Accord blanco de 1994. Sin embargo, ella no subió al apartamento, pues dijo que aún tenía algo pendiente por hacer. Las dos chicas se abrazaron y nunca volvieron a verse. El primer lugar al que fue Antonacos después de reportar la desaparición a la policía fue el estacionamiento cercano a la casa de su hija. Sin embargo, el coche ya no estaba en el garaje. En el suelo, cerca de la pared, vio algo que brillaba. Resultó ser un pequeño pendiente de oro. El padre recordó que él le había regalado un par similar y para asegurarse, lo guardó. En el apartamento de Kimberly tampoco estaba ella. En su lugar, encontró a unos huéspedes, una amiga, el novio de esta, Joshua Torres, y el hijo de ambos, un niño de 2 años. Thomas sabía que se habían alojado allí, pero no estaba de acuerdo con esa decisión.
Los inquilinos también se sorprendieron por la ausencia de la dueña y se mostraron preocupados por ella. Joshua dijo que él también estaba buscando a Kimberly y que estaba dispuesto a ayudar. Luego, Thomas volvió a la comisaría. Dijo que creía que su hija había sufrido un accidente. Pero los agentes se mantuvieron en su postura. El padre, desconsolado, decidió contactar nuevamente con Liz, la última persona que había visto a Kim. Le mostró la joya que había encontrado y la joven confirmó que había visto a Kimberly usando ese par de pendientes la noche en que desapareció. A continuación, Antonakos visitó los lugares que su hija frecuentaba. Habló con varias personas, pero no obtuvo información importante. Por su parte, Joshua propuso buscar juntos, no solo a Kimberly, sino también su coche, que era bastante fácil de identificar. Entonces, Thomas acudió a la policía por tercera vez. Esta vez, fue muy firme y les dijo a los agentes que no se iría hasta que iniciaran una investigación. Uno de los detectives respondió al emotivo llamado del padre. Dijo que, aunque no fuera conforme al procedimiento, aceptaría el caso. Lo primero fue reconstruir los hechos del 28 de febrero. La señorita Antonakos fue a la universidad por la mañana y luego al trabajo. Después de unas horas, regresó a casa. Allí cenó con amigos y luego fue a la fiesta con Liz. A eso de las 4 de la mañana, las jóvenes regresaron. Después, Kimberly salió hacia el estacionamiento. ¿Qué asunto urgente podía tener? A esa hora no se pudo determinar. El apartamento y el garaje de la desaparecida fueron registrados, pero no había pruebas ni señales de lucha. Tampoco se encontraron huellas dactilares extrañas. O alguien había intentado borrarlas, o el intruso llevaba guantes. El coche y la conductora parecían haberse desvanecido sin dejar rastro. La única pista era el pendiente encontrado. La cuenta bancaria de la joven también fue revisada. Se descubrió que la última vez que usó la tarjeta fue la noche antes de su desaparición. Por lo tanto, se descartó la hipótesis de que se hubiera ido por voluntad propia. Los detectives concluyeron que Kimberly había sido secuestrada. En este punto, otros agentes se unieron a la investigación. Como no había pistas sólidas, las autoridades no siguieron oficialmente la información que la señora Antonakos había recibido de la vidente. Por cierto, la colaboración de las autoridades con personas con capacidades psíquicas no es algo raro. A veces, tal participación da resultados positivos, aunque no se haga público. Se realizaron entrevistas a testigos. Los primeros en ser interrogados fueron Liz y Joshua. Los agentes descubrieron que se habían hecho 65 llamadas desde el teléfono fijo de Kimberly en la mañana del 1 de marzo. Esto sorprendió a los detectives. Sin embargo, Joshua explicó que había llamado a todos los amigos y conocidos, con la esperanza de averiguar a dónde había ido Kimberly y por qué no había vuelto a casa esa noche. Según él, ella era como una hermana pequeña para él. Gracias al testimonio de Liz, se identificó la ropa que llevaba Kimberly y se elaboró un retrato para su difusión. Una característica reconocible del cuerpo de la joven era un tatuaje. Uno de ellos era un escorpión, símbolo de su signo zodiacal. El otro, en la parte baja de la espalda, era el símbolo de infinito con la figura de dos personas desnudas de pie, una junto a la otra. También se inició la búsqueda del vehículo desaparecido. Se revisaron todos los centros de recogida de chatarra, así como otros lugares a los que el coche podría haber sido llevado para desmontarlo y venderlo por piezas, fueron revisados. Sin embargo, no hubo ningún resultado positivo. La revisión del teléfono móvil de la joven tampoco aportó nada. Los agentes de policía le dijeron a Thomas que debería haber prestado atención a las cartas y llamadas que había recibido, ya que los secuestradores de su hija podrían haber intentado comunicarse para pedir un rescate. Aún así, la familia Antonakos permaneció en un estado de incertidumbre hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del 4 de marzo, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso de incendio. Una gran casa abandonada ardía en el número 86 de la calle Woodhaven, en el distrito de Queens. Varias dotaciones de bomberos participaron en la extinción. Cuando el fuego finalmente fue controlado,
se encontró un cuerpo carbonizado en el sótano de la vivienda. Los forenses determinaron que la víctima era una mujer de entre 20 y 25 años. En su cabeza aún quedaban restos de cabello largo y oscuro. También había rastros de cinta adhesiva. Las piernas de la infortunada estaban atadas y sus manos amarradas a la espalda. Sin embargo, la parte más espeluznante de la historia radicaba en otro detalle. Todavía estaba viva cuando comenzó el fuego, lo que quedó demostrado por el hecho de que sus pulmones estaban llenos de humo. En otras palabras, la joven había sido quemada viva. Los detectives plantearon la hipótesis de que el cuerpo hallado era el de la desaparecida Kimberly, aunque era necesario contar con registros dentales para confirmar plenamente su identidad. Al mismo tiempo, las cenizas fueron examinadas y se detectó olor a gasolina en el ambiente. Estaba claro que la casa había sido incendiada intencionalmente. Muy probablemente, alguien había intentado destruir pruebas de un delito grave y, de hecho, no se halló ningún rastro aparte del cuerpo calcinado. En la autopsia, los peritos también encontraron tatuajes que coincidían con la descripción de la mujer desaparecida. Los registros de la clínica dental confirmaron las sospechas de la investigación. Así fue como se identificó el cuerpo de Kimberly Antonakos. Después, comenzaron a conocerse más detalles del caso. Un testigo del incendio declaró que solía pasear a su perro por esa zona. Sin embargo, en los últimos días, el animal había mostrado un comportamiento extraño. Estaba inquieto y ladraba en dirección a la casa. Se desconocía qué provocaba esa reacción. Tras el incendio y el hallazgo del cadáver, todo quedó claro. La joven había intentado liberarse y pedir ayuda. Gracias a su agudo oído, el perro había escuchado sonidos provenientes del sótano, sonidos imperceptibles para el oído humano. Cuando los agentes interrogaron al dueño del perro, descubrieron que él había visitado la casa varias veces en los últimos días. En realidad, estaba vendiendo la propiedad y solía comprobar su estado, así como recoger el correo y las facturas. Sin embargo, nunca bajó al sótano. Solo inspeccionaba la casa desde fuera. Como admitió, nunca oyó ruidos sospechosos. De haberlo hecho, lo habría notado. El hombre estaba claramente impactado por lo sucedido. Los investigadores decidieron interrogar de nuevo a Joshua. Había algo en él que no les inspiraba confianza. Además, de manera extraña, su nombre también empezaba con la letra J. Esta vez, Joshua habló de un joven al que no había podido ver el día en que Kimberly desapareció. Se trataba de un chico apodado Psycho, de origen ruso, que había salido con Kimberly. Los detectives decidieron comprobar esta información. Averiguaron que aquel ruso había emigrado a Estados Unidos con sus padres cuando era niño. Al crecer, se unió a una banda y tuvo múltiples antecedentes penales. Así surgió el primer sospechoso del caso, quien fue rápidamente detenido. Durante el interrogatorio, a Psycho se le informó de la muerte de su exnovia. Sin embargo, su reacción sorprendió a los investigadores. No solo negó cualquier relación con el crimen, sino que se derrumbó por completo. Era evidente que estaba experimentando una emoción genuina. Los agentes también quisieron observar cómo reaccionaba al llevarlo a la escena del crimen, así que lo trasladaron al lugar de la tragedia. Allí, todos se convencieron de que habían arrestado a la persona equivocada. Además, poco después, se confirmó su coartada. La investigación volvió a un callejón sin salida. La familia de la víctima decidió acudir nuevamente a la vidente. Esta vez, dijo que veía a 4 personas implicadas en el crimen. También afirmó que los secuestradores habían intentado comunicarse, pero sin éxito. Según ella, el secuestro no había tenido como objetivo inicial un final tan trágico. El desenlace está cerca, concluyó la vidente. Días después, con la esperanza de obtener alguna pista, el padre de la joven desaparecida ofreció una recompensa de $1,000 a quien aportara información que ayudara a capturar a los culpables. Antonakos no podía olvidar las palabras de la vidente. Si antes alguien le hubiera dicho que confiaría en adivinos y videntes, nunca lo habría creído. Pero el dolor hace que la gente sea más vulnerable.
El hombre repetía una y otra vez en su mente las palabras sobre la intención de los secuestradores de comunicarse. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué les había impedido hacerlo? Entonces regresó a casa y se sentó a la mesa. Miró fijamente el teléfono durante mucho tiempo, hasta que de pronto recordó un pequeño detalle. El día que Kimberly desapareció, había revisado todos los mensajes del contestador automático, esperando que su hija llamara. Sin embargo, no había mensajes de voz, salvo 2 grabaciones que parecían vacías. Al reproducirlas, no escuchó nada. Al otro lado de la línea, solo había silencio. Por eso pensó que se trataba de un fallo del aparato o de una interrupción de la señal. Sin embargo, más tarde resultó que eso no era cierto. 5 días después de que se encontrara el cuerpo de la joven, los agentes hallaron su coche. Estaba estacionado en una zona bastante tranquila de la ciudad, no muy lejos de la escena del crimen. La investigación esperaba encontrar huellas dactilares en el vehículo, pero este había sido limpiado a fondo. La única prueba encontrada fue un cabello de Kimberly y el segundo pendiente, ubicado en el asiento del pasajero. Parecía un avance importante en la investigación, pero no lo fue. Al mismo tiempo, el padre de Kimberly fue sospechado de estar implicado en un ajuste de cuentas dentro del crimen organizado local. Se decía que un hombre rico y exitoso como él debía de tener conexiones con el mundo criminal. Algunas personas cercanas incluso lo culpaban de la muerte de su hija, como si sus supuestas actividades turbias hubieran atraído la desgracia hacia ella. El padre, devastado, negó cualquier implicación. Los detectives, a través de sus propios canales, verificaron la información que circulaba y no pudieron confirmar nada. Thomas estaba limpio y dirigía su negocio de manera transparente. En julio de 1995, un joven fue arrestado por la policía en una casa de la ciudad de Nueva York por robo. De forma inesperada, proporcionó información relacionada con el caso de Antonacos. El detenido afirmó que había escuchado a un conocido decir que un amigo suyo había secuestrado y quemado viva a la joven. Cuando los agentes oyeron el nombre del hombre aún no identificado, el panorama del crimen finalmente tomó forma. No era otro que Joshua Torres, quien había vivido en el apartamento de Kimberly y ayudado a buscarla. Los detectives decidieron investigarlo más a fondo. Joshua fue citado nuevamente para un interrogatorio. Negó cualquier implicación en el caso. Sin embargo, en una conversación larga, se delató a sí mismo. Joshua dijo que, si él fuera el secuestrador, habría alimentado a Kimberly. Los detectives inmediatamente prestaron atención a ese comentario, ya que nunca se había hecho pública la información de que la víctima había muerto de hambre, sed o frío. Nadie fuera del equipo de investigación lo sabía, ni siquiera su padre. Aún así, necesitaban más pruebas y no tardaron en encontrarlas. La policía investigó la identidad del nuevo sospechoso y descubrió que tenía antecedentes penales y que había sido objeto de atención por parte de las autoridades en varias ocasiones. Además, no tenía trabajo y vivía a costa de su compañera de piso, Liz. Mientras ella trabajaba, él se quedaba en casa cuidando al hijo. Ese tiempo libre le permitió planear el crimen con tranquilidad. Conocía bien la rutina de Kimberly. Podía vigilarla y esconderla en una casa abandonada. ¿Por qué entonces no pidió rescate? Tal vez algo había salido mal, y el criminal decidió acabar con la vida de Kimberly. Las llamadas que Joshua hizo aquella mañana fueron analizadas. Quedó claro que mintió al decir que había llamado a conocidos de Kimberly. La mayoría de los números pertenecían a personas ajenas a ella. Al revisar los datos de su buscapersonas, se descubrió que había enviado mensajes extraños el 1 de marzo. El cerco sobre Joshua se estrechaba. Hacía tiempo que era un objetivo de los detectives. Finalmente, obtuvieron una pista sólida para arrestarlo. Le dijeron que ya no consideraban sospechoso al exnovio de Kimberly, y lo interrogaron nuevamente con una estrategia cuidadosamente planeada. Fue entonces cuando Joshua dijo que sospechaba que un amigo suyo había matado a la joven. Admitió ser cómplice en el secuestro
pero declaró que nunca pensó que sus cómplices decidirían finalmente matar a una amiga común. Según él, la idea era pedir un rescate y luego liberar a la víctima, pero el plan fracasó. Los secuestradores no entendían por qué las llamadas habían sido ignoradas por Antonakos. Resultó que realmente se habían comunicado con el padre de Kimberly e incluso habían grabado un mensaje de rescate. Sin embargo, por alguna razón, la grabación no quedó registrada en el contestador automático. Los secuestradores, frustrados por el silencio del padre, decidieron esperar para ver cómo evolucionaba el caso. No solo estaban asustados por la atención mediática, sino también por la profecía de la vidente, que decía que el sospechoso tenía un nombre que empezaba con la letra J. Esta información no solo apareció en la prensa, sino que también fue transmitida en televisión, citando a una fuente no oficial. Era un círculo vicioso cargado de misticismo. Una acción provocaba otra. Tras declarar ante la policía, Joshua fue puesto en libertad bajo fianza y luego desapareció. Al mismo tiempo, su cómplice, Jose, recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza mientras caminaba con su esposa. Ella declaró después a los investigadores que su esposo no confiaba en Joshua, por lo que había grabado conversaciones con él y quería revelar la verdad. La mujer afirmó que su esposo se sentía culpable por haber participado en el secuestro de Kimberly, pero aseguraba no ser el autor del incendio. Tenía la intención de confesar pronto a la policía, tal como ya le había confesado a ella. Gracias a los mensajes del buscapersonas y a las declaraciones de los sospechosos, los investigadores lograron reconstruir los detalles del secuestro y del crimen. Se descubrió que había 4 implicados: Joshua Torres, Julio Negrón, José Negrón, sin parentesco con Julio, y Nicolás Libretti, apodado Jay. Cabe destacar que Julio había salido con Kimberly e incluso le había propuesto matrimonio, pero ella lo rechazó. Estos jóvenes estaban unidos por la amistad y por un pasado delictivo común. Sin embargo, nada en su historial podía compararse con lo que le hicieron a la desafortunada joven. Nicolás había salido recientemente en libertad gracias a que su madre movió influencias, recibiendo solo una condena leve a pesar de un delito que podría haberlo mantenido más de un año en prisión. En cuanto a Joshua, desde joven ya había estado involucrado en secuestros de menores, violencia contra menores de edad y posesión ilegal de armas. Sin embargo, también recibió una condena leve por los actos que había cometido. El iniciador del caso no era otro que Joshua. Fue él quien coordinó toda la actuación del grupo. Después de que Kimberly regresara de la fiesta, los hombres la interceptaron directamente en el aparcamiento. Estaba claro que la habían estado vigilando y esperaron el momento adecuado en que estuviera sola. Utilizaron un arma para amenazarla. Kimberly se resistió, por lo que le ataron las manos y le cubrieron la boca, los ojos e incluso las orejas con cinta adhesiva. Luego, la metieron en el maletero y la llevaron a una casa abandonada. Allí, los secuestradores bajaron a la infortunada al sótano y la ataron a una silla. Incluso le quitaron los zapatos para evitar que el ruido llamara la atención. Antes de eso, le dijeron a Kimberly que su padre tenía una deuda y que sería liberada una vez que él la pagara. Julio recibió la tarea de cuidar de la joven. Debía llevarle comida y agua 2 veces al día y asegurarse de que se mantuviera caliente. Sin embargo, por miedo a las consecuencias, Julio se marchó y no volvió. Como resultado, la víctima pasó 3 días sin comida ni bebida, y su cuerpo se enfrió debido al frío intenso. Tan pronto como supieron que la habían dejado sola, los criminales informaron a Joshua. Él grabó un mensaje exigiendo $7,075,000 de rescate, y luego llamó al padre de Kimberly, dejando 2 mensajes. Pero más tarde resultó que esos mensajes estaban vacíos, por lo que Antonakos nunca recibió la solicitud de rescate. Los secuestradores esperaron en vano, sin entender por qué el padre de Kimberly no se ponía en contacto con ellos. Mientras tanto, Kimberly, abandonada a su suerte, perdió el conocimiento varias veces por deshidratación, pero siguió aferrándose a la vida. Al ver que no recibirían el rescate y temiendo ser capturados,
decidieron liberarla. Pero cuando bajaron al sótano, la encontraron inconsciente. Pensando que estaba muerta, no se les ocurrió otra cosa que eliminar todas las pruebas, incluida la víctima. Cuando la policía habló con Liz, la compañera de piso de Joshua, descubrieron que él la había utilizado como coartada. Dirigió todas las acciones de sus cómplices mientras fingía estar en casa cuidando al niño. Liz declaró que al principio no sabía nada sobre el secuestro de Kimberly. Más tarde, en el juicio, testificó contra él. Contó que, después del primer interrogatorio, Joshua volvió a casa y le confesó todo. Luego la golpeó y amenazó con matarla si se atrevía a decir la verdad. Poco después, huyó. Tiempo después, Joshua fue capturado nuevamente. También fue sospechoso de ser el asesino de José, pero no había pruebas directas. Los investigadores decidieron enfrentar a los viejos amigos. Le dijeron a Julio que Joshua había negado cualquier implicación en el asesinato de Kimberly. Al oír esto, Julio cooperó y reveló toda la verdad. Esa declaración permitió acusar a Joshua del asesinato de Kimberly. Finalmente, 3 personas fueron acusadas de asesinato, incendio provocado, secuestro y detención ilegal. En el juicio, se reveló que Joshua había intentado en repetidas ocasiones desviar la investigación y eludir la responsabilidad. El jurado deliberó durante unas 10 horas. Finalmente, Joshua Torres fue condenado a 58 años de prisión. Nicolás Libretti recibió la misma condena. Julio Negrón, en cambio, solo fue condenado como cómplice después de los hechos y recibió una pena de entre 2 y 6 años. Tomás Antonakos, el padre de la víctima, se mostró satisfecho con el veredicto. No deseaba que los acusados fueran condenados a muerte porque, según él, sería un castigo demasiado leve. Se sabe que Nicolás fue agredido y abusado en repetidas ocasiones en prisión y, tras 2 años, murió de SIDA. Julio fue liberado después de 2 años, habiendo cumplido su condena. Joshua no podrá salir de prisión antes del año 2053, si es que vive hasta entonces. Lamentablemente, en 2005, el padre de Kimberly falleció de cáncer. La familia cree que el shock de perder a su hija fue la causa que desencadenó su enfermedad. La vida de una joven hermosa, Kimberly Antonakos, terminó de manera trágica. ¿Fue acaso su excesiva bondad la causa de su temprana partida? Es difícil de concluir. Pero si hubiera sido más cautelosa en sus relaciones, tal vez su vida habría sido muy diferente, más larga y más feliz. El bien siempre termina venciendo al mal, incluso en historias tan oscuras como esta. El juicio y lo que ocurrió después restablecieron la justicia. Los responsables de la tragedia fueron castigados severamente y difícilmente podrán olvidar el crimen que cometieron. La joven en la fotografía es Dulce Ivana, una adolescente de 16 años originaria de León, Guanajuato, a quien su familia y amigos siempre quisieron por su carácter alegre y su vida llena de sueños y aspiraciones. Sin embargo, en un frío día de diciembre de 2019, su vida fue abruptamente truncada de forma trágica, cuando las autoridades encontraron el cuerpo calcinado de Dulce en un terreno baldío, después de que desapareciera misteriosamente. El caso causó un gran impacto en la opinión pública porque el principal sospechoso resultó ser Antonio N., un amigo que había conocido por internet y con quien había entablado una relación cercana. Los detalles sobre el motivo, la forma en que se cometió el crimen y la polémica sentencia lo convirtieron en una de las historias más perturbadoras de México. Si quieres conocer toda la verdad detrás de esta muerte tan desgarradora, quédate hasta el final del video. Dulce Ivana era una joven querida y respetada, una adolescente llena de vida, sueños y esperanzas. Era la imagen de una chica común hasta que desapareció en circunstancias misteriosas durante varios días. Era demasiado joven para cumplir su mayor objetivo: graduarse de la secundaria, ingresar al bachillerato y después a la universidad. En este caso, no se emitió una alerta Amber,
una familia quedó sumida en la desesperación y las redes sociales se incendiaron con comentarios. Se trataba de un caso cubierto por un hermetismo absoluto y con una única prueba: un cuerpo encontrado al borde de una carretera en León, México. Lamentablemente, la justicia volvió a fallar. Buenas noches y bienvenidos a El Criminólogo Nocturno. Dulce Ivana Núñez Martínez nació el 2 de noviembre de 2003 en León, estado de Guanajuato, México. No se tiene mucha información sobre su infancia, pero creció en una familia típica, junto a sus padres y una hermana mayor. Eran de clase media y nunca tuvieron mayores problemas para criar a Dulce. La niña creció feliz y muy unida a su familia, que la adoraba por su carácter encantador. En 2019, con apenas 16 años, Dulce Ivana era una adolescente activa, carismática y muy querida por sus amigos y maestros. Sus seres cercanos cuentan que siempre estaba llena de metas y planes para el futuro, y que el más importante y próximo era terminar sus estudios para poder entrar a la universidad y asegurarse un futuro mejor como profesional. Solo le faltaban unos pocos años para alcanzar ese sueño, pero algo inesperado la detuvo para siempre, impidiéndole hacerlo realidad. El 10 de diciembre de 2019, Dulce se levantó temprano, se bañó y se preparó para iniciar el día. Estudió un rato en su habitación antes de bajar a desayunar con su familia. Sus padres se fueron a trabajar, pero ella coincidió con su hermana Anaí. Alrededor de las 10 de la mañana, Dulce lavó los trastes, se despidió cariñosamente de su hermana como siempre y salió de casa. Ese día planeaba inscribirse en el bachillerato, un paso más hacia su sueño universitario. Se suponía que volvería en unas horas, pero al caer la tarde, sus padres seguían sin saber nada de ella. Le enviaron mensajes y llamaron por teléfono, pero no obtuvieron respuesta. Preocupados, comenzaron a buscarla en casa de amigos y con algunos familiares, pero fue en vano. Nadie sabía dónde estaba Dulce. La situación era extraña, pues ella nunca había provocado que su familia se angustiara de esa manera, ni dejaba su teléfono sin contestar. Trataron de mantener la calma, sabiendo que aún no habían pasado 24 horas desde la última vez que la vieron para poder reportar su desaparición, así que se vieron obligados a esperar hasta la mañana siguiente. La mañana del 11 de diciembre. Anaí acudió a la fiscalía para denunciar la desaparición de su hermana, pero la policía mostró poca disposición para colaborar. Aseguraron que quizá Dulce se había ido con un novio. Anaí lo negó rotundamente y exigió que se emitiera de inmediato una alerta Amber. La alerta Amber es un sistema de notificación nacional para casos de menores desaparecidos, utilizado en varios países pero originado en Estados Unidos, y lleva el nombre de Amber Hagerman, una niña de Texas que fue secuestrada y asesinada en 1996. Los expertos en secuestros y desapariciones afirman que las primeras horas de búsqueda son cruciales, el momento en que hay mayor probabilidad de encontrar al menor con vida. Cuanto más pasa el tiempo, menores son las posibilidades. Por ello, la alerta Amber busca difundir la información lo más rápido y ampliamente posible a nivel nacional, a través de televisión, radio, mensajes de texto, correo electrónico. Estos avisos suelen incluir datos esenciales: fotografía del menor desaparecido, vestimenta, rasgos distintivos, lugar donde fue visto por última vez, y la información de contacto de las autoridades y de la familia. Tras una larga discusión, Anaí recibió la promesa de que la alerta Amber sería emitida, lo que le dio cierta tranquilidad. Confiaba en que este sistema ayudaría a encontrar a su hermana sana y salva. Pero el tiempo pasó y la alerta seguía sin activarse. Viendo la situación, la familia no se quedó de brazos cruzados. Organizaron su propia búsqueda, movilizando a familiares y amigos, elaborando volantes con la foto y los datos de Dulce Ivana, difundiéndolos en redes sociales, creando una página de Facebook, imprimiendo carteles en masa para pegarlos por toda la ciudad y enviarlos a medios de comunicación. Varios canales difundieron la noticia pidiendo a la comunidad que ayudara en la búsqueda. En solo unos días,
La información sobre la búsqueda de Dulce fue compartida cientos de miles de veces en Internet, recibiendo innumerables reacciones de la comunidad en línea. Muy pronto, la fotografía de Dulce dejó de ser conocida únicamente en Guanajuato para difundirse por todo México e incluso llegar a otros países. Incontables personas se sintieron conmovidas por la desaparición de una joven tan llena de vida. Toda la comunidad parecía unida con el objetivo de reunir información sobre su paradero y ayudar a la familia a traerla de regreso a casa sana y salva. Gracias a los testimonios proporcionados a la familia y a la amplia difusión de la imagen de Dulce Ivana, se supo que, alrededor de las 10 u 11 de la mañana, ella fue vista caminando en el barrio Valle del Sol, a lo largo de la avenida Miguel Hidalgo. Lo sorprendente es que no iba sola, sino acompañada de un joven cuya identidad se desconocía, descrito por los testigos como de la misma edad que Dulce. Todos afirmaron que ella se mostraba tranquila y confiada con el acompañante. No había señales de amenaza o coerción. Ambos caminaban bromeando y conversando animadamente, sin nada que indicara que Dulce estuviera asustada. La familia intentó averiguar quién era este joven, pero investigar por su cuenta resultó muy difícil y no tuvo éxito. ¿Y qué había del avance de la investigación policial? Resultó que la alerta Amber para Dulce Ivana, que debía haberse emitido el 11 de diciembre, solo se activó el día 18 de ese mes, es decir, una semana después de su desaparición. Se trató de un retraso grave, especialmente porque el primer día es el más crucial, y cualquier demora puede afectar el resultado. Lo más preocupante es que esto no se debió a factores externos, sino a la propia policía. Anaí, la hermana de Dulce, tuvo que acudir todos los días a la fiscalía para ratificar la denuncia de desaparición y presionar para que actuaran. Finalmente, los arduos esfuerzos de búsqueda no dieron el resultado que la familia esperaba. Y aquí es cuando la historia se bifurca en dos versiones, según distintos medios de comunicación. Primera versión. 9 días después de la desaparición de Dulce Ivana, se reportó un hallazgo en un terreno baldío camino a la comunidad de Mesa de Ibarrilla. Un cuerpo completamente calcinado, sin rastro alguno que permitiera saber qué había ocurrido realmente. Se sabe que, en muchos casos, quemar un cuerpo es una forma de ocultar la causa de la muerte. Identificar un cadáver en ese estado es sumamente difícil, y encontrar pistas aún más. No fue sino hasta el 21 de diciembre que los peritos confirmaron, mediante pruebas de ADN, que se trataba del cuerpo de Dulce Ivana. La causa de muerte inicial no pudo establecerse, ya que el fuego había borrado cualquier señal de lo que pudo haber sufrido en vida. Pero en medio de esa oscuridad, los investigadores recibieron una luz de esperanza. Un hombre desconocido se presentó en la fiscalía cercana a su domicilio para declarar. En su testimonio, relató con dolor que su hijo le había confesado ser el asesino de Dulce Ivana. Segunda versión. Según algunos medios, fue este mismo padre, movido por la empatía hacia la familia de la víctima, quien indicó a la policía el lugar donde encontrarían el cuerpo, después de que su hijo le confesara que la había matado y quemado. El hijo incluso le pidió que lo acompañara hasta el terreno baldío, donde había dejado el cadáver, para ayudarle a enterrarlo. Sea cual sea la verdad, 3 días después de que el cuerpo de Dulce fuera identificado, un sospechoso fue detenido, el hijo de aquel hombre, identificado como Antonio N., un adolescente de la edad de Dulce. No se difundió información precisa sobre él. Lo poco que se supo es que, entre su grupo de amigos y en redes sociales, era conocido como Chava Plasencia. También se dijo que él y Dulce se conocían desde hacía varios años. Tenían muchos amigos en común e incluso aparecían juntos en fotos de Facebook. En varias ocasiones, él había intentado iniciar una relación sentimental con Dulce, pero ella siempre lo rechazó, diciéndole que solo lo veía como amigo. Aunque aparentemente aceptaba la situación, admitió ante sus amigos que no le agradaba en absoluto. Tras la detención de Antonio, comenzaron a salir a la luz algunos detalles sobre su forma de tratar a las mujeres,
principalmente a través de sus interacciones en redes sociales, lo que aumentó las sospechas. En la cuenta de Facebook bajo el nombre Chava Plasencia, tenía más de 4,000 amigos, de los cuales el 80% eran chicas jóvenes de la edad de Dulce. Después de su arresto, muchas personas publicaron capturas de pantalla de conversaciones con él, que daban mucho que pensar. Por lo general, los intercambios comenzaban de forma bastante normal. Él saludaba, elogiaba la belleza de las chicas y las invitaba a salir. Si varias de ellas no lo conocían en persona, no respondían. Pero Chava insistía enviando mensajes durante varios días. Cuando no obtenía respuesta, lejos de quedarse callado, pasaba a insultarlas por haber ignorado su invitación. Ese tipo de conductas no le eran ajenas. Cuando estaba a solas con sus amigos, solía quejarse de su destino y decir que todas las chicas que le gustaban lo dejaban en la zona de amigos. Es decir, que cada vez que intentaba cortejarlas, ellas le dejaban claro que solo querían ser amigas. En ese momento, muchos detalles del caso no se habían hecho públicos y hasta hoy, los vacíos de información siguen envolviendo la historia. Lo que ocurrió entre Dulce Ivana y Antonio el 10 de diciembre de 2019 sigue siendo, en gran parte, un misterio. Aproximadamente 3 días después de ser detenido, el sospechoso comenzó a aparecer en los medios con la información de que había confesado ante las autoridades. Aquel día se encontró con Dulce para ir juntos a inscribirse en la preparatoria. Todo transcurrió con normalidad hasta que, en medio de la conversación y las bromas, Chava decidió declararse una vez más. Dulce, como en ocasiones anteriores, dijo no, dejándole claro que solo lo veía como un amigo y nada más. Lo expresó de forma suave pero firme, recalcando que no había manera de que cambiara de opinión. En ese momento, Antonio supuestamente decidió secuestrarla y matarla para vengarse. Como el cuerpo había sido completamente incinerado, no fue posible realizar una autopsia, y los testigos que habían visto a ambos conversando alegremente en la calle no presenciaron ningún acto de violencia ni señales de que Antonio estuviera intentando retenerla. Entonces, ¿dónde ocurrió para que nadie lo viera? Estos detalles clave siguen siendo un enigma. Algunos medios incluso informaron que Dulce podría haber sido agredida sexualmente. Y aunque los especialistas en conducta consideraron que era muy probable basándose en el perfil de Chava, la Fiscalía nunca confirmó dicha información. Mientras las autoridades investigaban el caso bajo absoluto hermetismo, las redes sociales volvieron a convertirse en el centro de atención de la prensa y los medios. En la página de Facebook de Dulce Ivana, comenzaron a aparecer innumerables publicaciones, algunas de familiares y amigos despidiéndose, y otras de personas desconocidas que habían conocido la historia a través de la televisión y la campaña de búsqueda organizada por sus padres. Transformaron su perfil en un altar virtual, dejando mensajes llenos de cariño, deseándole que descansara en el cielo y que la justicia se cumpliera en la tierra. Pero no todos los mensajes eran inocentes o de buena fe. Algunos usuarios aprovecharon su perfil para escribir comentarios en apoyo a Antonio, burlarse de la víctima y de su familia, e incluso culpar a Dulce por publicar supuestas fotos provocativas, aunque al revisar su cuenta no había ninguna imagen de ese tipo. Otros dejaban comentarios sarcásticos en sus fotografías. De forma similar, en la página de Chava Plasencia, muchos de sus amigos escribieron abiertamente mensajes de apoyo al sospechoso de asesinato. Algunos de estos mensajes fueron ampliamente difundidos por los medios, como: sea un asesino o no, sigue siendo uno de mis mejores amigos, acompañado de un emoticono. La cantidad de comentarios de este tipo era abrumadora. No solo defendían a Antonio, sino que también se burlaban de Dulce, sin considerar que su amigo podría ser un homicida. Incluso llegaron a justificar el crimen, culpando a Dulce de su propia muerte. Mientras tanto, la familia de la víctima tuvo que soportar el acoso constante de la prensa, que buscaba declaraciones. Pero ellos estaban sumidos en el dolor y ocupados con los complicados trámites administrativos necesarios para poder enterrar a Dulce y darle el último adiós.
La policía informó que los peritos seguían realizando pruebas, y cada día los padres y la hermana de Dulce acudían a la fiscalía para gestionar la entrega del cuerpo. Pero la respuesta siempre era la misma: aún no se puede entregar. Finalmente, tras una semana, el 28 de diciembre de 2019, una semana después de encontrar el cuerpo y 2 semanas después de la desaparición, Dulce Ivana fue llevada a su lugar de descanso final en un cementerio de León, Guanajuato. Allí, familiares y amigos se reunieron para recordarla y llorarla, y una vez más, alzaron la bandera de la justicia como la única esperanza. Pocos días después del funeral, el tribunal anunció que el juez había procesado formalmente a Antonio por homicidio con agravantes por la premeditación. En ese momento, toda la investigación seguía siendo secreta y no había fuentes oficiales que revelaran avances concretos. Lo único que se sabía era que Antonio estaba recluido en el Centro de Readaptación Social de León, esperando el día de su juicio, después de haber confesado el crimen ante las autoridades. Sin embargo, aún quedaba un largo camino antes de que compareciera en un tribunal y repitiera oficialmente su confesión dentro del marco legal, condición necesaria para que ésta fuera reconocida. El interés del público fue enorme. El caso se había difundido por todo el país y miles de personas alzaban la voz exigiendo justicia. Mientras la ola de indignación seguía creciendo en las redes sociales, la familia de Dulce se mantenía alejada de los medios, salvo algunos tíos de la joven, quienes sí hablaron públicamente para exigir justicia, pedir que los padres de Dulce pudieran tener paz y reclamar a las autoridades una investigación seria y un castigo ejemplar para Antonio. Al comenzar el año 2020, la investigación seguía en curso cuando estalló la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, y México no fue la excepción. En esas circunstancias, el juicio por el asesinato de Dulce Ivana tuvo que ser aplazado. La primera información de este periodo vino de su hermana Anaí. Durante un tiempo, se convirtió en la cara visible del caso en los medios, al participar en el foro Derechos de las Víctimas en Guanajuato, en agosto de 2020. Allí, Anaí relató todas las negligencias de la Fiscalía Estatal durante la investigación, afirmando que esas demoras y torpezas eran la razón por la que, hasta ese momento, la familia aún desconocía el avance jurídico del caso contra Antonio. Dijo que el proceso avanzaba de forma extremadamente lenta y que cada día la familia se comunicaba tanto con el abogado como con el representante del Ministerio Público encargado del caso, pero la única respuesta que recibían era: confíen en que todo sigue avanzando, sin brindarles información concreta. Anaí recordó la mañana del 10 de diciembre, cuando acudió a la fiscalía para reportar la desaparición y pedir que se emitiera la alerta Amber, ya que Dulce acababa de cumplir 16 años. Sin embargo, el personal no aceptó la denuncia ni activó el protocolo, insistiendo en que Dulce se había escapado con un novio, o que se había ido a la playa con amigas antes de entrar a la preparatoria. No importaba cuántas veces Anaí explicara que su hermana nunca había hecho algo así ni se había ido de casa. Tras 7 días de angustia, la policía finalmente emitió la alerta Amber, pero ya era demasiado tarde. 2 días después, le enviaron un mensaje a Anaí diciendo que habían encontrado a su hermana, pero sin mencionar que era un cadáver. El impacto al descubrir que lo que habían hallado era el cuerpo de Dulce sumió a la familia en la desesperación. Desde entonces, Anaí afirmó que su familia vive en un dolor imposible de mitigar y, en su nombre, pidió justicia, deseando que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo mismo. Reconoció que cada vez que escucha la palabra feminicidio, se le eriza la piel porque, según ella, quienes sobreviven a Dulce también son víctimas: insomnio, daño emocional, incapacidad de seguir adelante mientras no se haga justicia. En esa entrevista, Anaí también señaló que no solo luchaba por justicia para Dulce, sino porque su familia recibiera apoyo psicológico. Sin embargo, nunca obtuvieron respuesta. Contó que la impotencia por la falta de respuestas era tan grande que,
Cuando una psicóloga le preguntó qué haría si se encontrara con el asesino de su hermana, respondió sin dudar que le quitaría la vida. Aunque la presencia de Anaí en el foro devolvió el caso de Dulce Ivana a los medios, no hubo avances significativos hasta marzo de 2021, cuando el mundo empezaba a retomar cierta normalidad tras la pandemia. La familia recibió una noticia devastadora. La fiscalía les dijo que no esperaran una condena superior a 5 años de prisión para Antonio. Esto provocó indignación, especialmente porque uno de los detalles más destacados del caso, repetidamente señalado por la prensa, había sido el papel del padre de Antonio en el avance de la investigación. De no haber sido por él, probablemente Antonio no habría sido detenido, pues el estado del cuerpo hacía que las pericias forenses fueran casi imposibles. Fue el valor y la integridad moral de ese padre, que no protegió, sino que denunció a su propio hijo, lo que acercó el caso a la justicia. Este gesto poco común fue elogiado por los medios y la sociedad en todo el país, destacando que había entregado a su hijo en lugar de encubrirlo, como hacen muchas familias. Pero, poco después, comenzó a arrepentirse de su declaración y buscó la forma de librar a su hijo de la cárcel. En un proceso judicial ya de por sí lento y complicado por la COVID-19, jugó una carta que alargó aún más el caso. Retiró su declaración inicial, diciendo que no había dicho la verdad. La familia de Dulce siguió firme en su lucha, buscando que Antonio recibiera la pena máxima de 60 años de prisión por feminicidio. Declararon a la prensa que el padre de Antonio solo intentaba protegerlo por lazos de sangre, y que en el expediente había pruebas contundentes que demostraban que él era el asesino. En marzo de 2021 comenzaron a circular rumores de que Antonio había sido liberado y que ya no estaba bajo prisión preventiva. Ante esta información, Anaí, la hermana de Dulce, salió públicamente a desmentirlo, asegurando que aquello no era cierto y que Antonio seguía recluido en el Cerezo de León. También informó que el 12 de abril de ese año se celebraría una audiencia muy importante en el tribunal, en la que lucharían por obtener la pena más alta posible para él. Sería la primera audiencia presencial después de más de un año, en el que la familia no había sido convocada a ninguna sesión. La razón de esto, entre otras, era que el acusado aún no había reconocido su responsabilidad, lo que retrasaba la fecha del juicio. Comenzaron también los rumores de que la confusión repentina del padre de Antonio era en realidad una estrategia de la defensa para evitar una condena elevada, ya que en ese momento no había confirmación oficial de que Antonio hubiera confesado el asesinato de Dulce. La audiencia de abril era especialmente importante porque allí se decidiría si el caso se llevaría a juicio completo o por procedimiento abreviado, dependiendo de si Antonio aceptaba o no los cargos. Mientras tanto, la familia de Dulce seguía siendo atacada en redes sociales. Lo peor fue que, esta vez, las agresiones llegaron de un lugar que no esperaban, del propio padre de Antonio. Este hombre empezó a publicar en su cuenta personal y en algunos grupos que apoyaban a Antonio mensajes con acusaciones, difamaciones y culpando a Dulce, insinuando que no era tan buena como todos pensaban. En medio de todo eso, la familia Núñez Martínez solo quería mantener la calma y esperar a la audiencia del 12 de abril para exigir justicia. Pero eso no ocurrió. Por razones desconocidas, la audiencia se pospuso al 24 de mayo. Cuando se acercaba esa fecha, Antonio lanzó otra jugada. Despidió a su abogado, lo que obligó a posponer la audiencia nuevamente. La familia de Dulce Ivana consideraba evidente que el proceso judicial estaba siendo manipulado para alargarlo y evitar una admisión de culpabilidad. La audiencia se reprogramó para el 10 de junio, y el juez le dio a Antonio 3 días para contratar un nuevo abogado. De lo contrario, el tribunal le asignaría un defensor público. Anaí contó que el juez fue claro. En cualquier circunstancia, el 10 de junio, la audiencia debía realizarse. Esta vez, la fecha se mantuvo. El 10 de junio, el juez decidió aplicar el procedimiento abreviado, lo que significaba que la pena máxima que Antonio podría recibir
era de 20 años de prisión. En esa audiencia también se estableció que la sentencia se dictaría aproximadamente 15 días después. La familia de Dulce expresó su decepción, explicando que el procedimiento abreviado beneficiaba a Antonio, ya que en el expediente de investigación figuraba como partícipe no determinado, mientras que en un juicio completo podría haber enfrentado más años de cárcel. Pero la sentencia no llegó a los 15 días, ni siquiera al mes. Se dictó 9 meses después, el 10 de marzo de 2022. Aunque la familia de Dulce ya sabía que no podría obtener los 60 años de condena, aún mantenía la esperanza de que Antonio recibiera al menos los 20 años máximos dentro del procedimiento abreviado. Sin embargo, lo que recibieron fue un golpe devastador. Antonio Salvador N. fue condenado a solo 5 años de prisión por el homicidio con agravantes de Dulce Ivana. Desde que se hizo pública la sentencia, la familia de Dulce prácticamente se retiró de los medios, centrándose únicamente en el apoyo mutuo entre sus seres queridos. Antes de guardar silencio, Anaí, la hermana de Dulce, volvió a alzar la voz para decir que el feminicidio en México ya no sacudía a la sociedad como antes, sino que se había normalizado. Según ella, cada día ocurren más crímenes contra mujeres, la delincuencia aumenta y el sistema judicial es una vergüenza, pues en repetidas ocasiones otorga más privilegios y voz al agresor que a la víctima. Da la sensación de que este sistema existe para reducir las penas de los criminales y perjudicar a las víctimas. En ese momento, muchos ya no temen delinquir porque saben que el castigo será mínimo. Y lo más triste es que la justicia parece estar de su lado. Hay dolores que solo quienes los viven pueden comprender en toda su magnitud. Y la muerte de Dulce Ivana es prueba de una herida que nunca cerrará, un sufrimiento que solo su familia entiende. Tenía apenas 16 años, la edad más hermosa para una joven, una etapa llena de sueños y proyectos. Pero todo le fue arrebatado por alguien a quien ella había confiado el título de amigo. Solo porque no pudo aceptar un no como respuesta, él le quitó la vida sin piedad, dejándoles a sus padres y a su hermana un dolor indescriptible y noches eternas de insomnio y remordimiento. Esa ceguera y locura le arrancaron la vida a un ángel. Y más que nada, nos deja una lección: saber respetar, saber detenerse y saber soltar. Es la única manera de evitar que el amor se convierta en una obsesión que conduzca a la tragedia. Porque a veces, soltar también es una forma de felicidad.